Hey, ¿qué más, Oscar? ¿Cómo estás? Hey Luis, ¿qué más, parcero? ¿Todo bien? O bien aquí viendo esa cuca de camisa que tenés. Tiene una camisa y un perrito y es como una cerveza de acá de España. Me la Sí. regalaron. Yo realmente no tomo cerveza casi, casi no tomo, marica. Ujú. Es que tomo de vez en cuando por allá, pero no sé la cerveza. La Heineken conozco, de resto no. Pero pues como para estar en la casa me Ah, parece sí, sí. bacana. Yo creí que era por el amor a los perros porque tenés ahí el tatuaje del perrito. Sí, sí, el tatuaje. No le cuento qué hice con el perro porque... Ah, qué tristeza, hermano. Sí, Bueno, sí, eso lo pero dejamos para otro episodio. sí, para otro Bueno, episodio, porque es una historia larga y con moco. ah, qué tristeza. Bueno, bienvenidos todos. Quien habla aquí es Luis David. Quien me acompaña en esta ocasión es Oscar Gallón. Nosotros somos TechPop. Y como siempre, venimos a discutir un poco de programación, lo que nos gusta hacer todos los días. En episodios anteriores hemos hablado acerca de cuál es nuestro concepto de código limpio, estimaciones, de cómo nombrar variables y el turno esta vez va a ser de las funciones. Entonces, Oscar, yo sé que el día de hoy vamos a tener una discusión muy tremenda acerca de los argumentos de funciones, pero creo que vamos a dejarlo para el final. Ok, ok. Pero bueno, para empezar, hombre, ¿qué nos decía acerca del tamaño de las funciones? Creo que ya hablamos un poquito acerca de eso en un episodio pasado. Sí, yo ¿Crees creo que que en el episodio pasado que hablamos del tamaño de las funciones, yo creo que pudimos llegar a la conclusión de que deben ser concisas, como que el tamaño no es tan importante, sino más bien como la responsabilidad que se tiene en la función, ¿cierto? Ni el tamaño ni la cantidad, como dijimos ese día. bueno, es verdad que deben ser concisas y que uno tiene que tener como la conciencia clara detrás, ¿cierto? Pero, bueno, es que me muero las ganas por traer la discusión a colación. No, tráigala, tráigala, igual a la Ah, se gente le dejó gusta la ir. discusión. Entonces, el caso es, ¿cuántos argumentos debe tener una función? Yo digo depende. De, Idealmente, creo que idealmente hay un ideal, pero es como que normalmente entre uno o dos, ya en tres se vuelve raro. Yo ya tres lo veo raro, ¿cierto? Mejor si no tienen argumentos, pero pienso yo como que en uno o dos todavía está bien. En tres ya se vuelve raro, aunque es difícil, como, no quiero dar la respuesta tampoco de lo que pienso, pero es difícil llegar como al punto exacto. Como al punto exacto me pasa todos los días que haces la función y le pones los parámetros y no caes en cuenta. No, es como que los dejas y no refactorizas y se te olvida. No es un code tan fácil de detectar o al menos a mí me pasa. Hay veces sí como que lo veo y los agrupo y digo como que, bueno, tengo seis parámetros y los seis parámetros los necesito para llamar a esta función. Y la función está haciendo una cosa y de alguna manera los parámetros se relacionan y los podría encapsular en un objeto común, pero no es tan fácil, no es como que en todas las situaciones y por ahí tiene las otras situaciones de la vida real, porque obviamente pienso como ahí Luis que hay, hay los ejemplos de la vida real y hay los ejemplos que le pasan a uno, ¿cierto? Es como cuando uno ve Caso Cerrado o La Hora en América, esos programas, ¿cierto? Es como que hay de cosas a cosas, marica. Eso de que no, que pase la suegra con los tres hijos, con los 27 hijos, eso solo pasa en Caso Cerrado. A uno en la vida real, ni la suegra lo quiere. Entonces, como te decía, en la vida real, uno muchas veces las funciones no cumplen una sola responsabilidad, no es tan fácil refactorizarlas porque puede que no hayan pruebas y no puedas saber si va a seguir funcionando o tengas que mover demasiado código y se te salga del scope. Entonces, yo pienso como que idealmente deberían no tener o tener uno o dos parámetros, pero pues la vida real hay veces no es tan bonita como en los libros, pienso yo, ¿no? ¿O qué piensa Luis? claro, tienes toda la razón. Y sabes que yo quiero llevar esta discusión en un camino muy específico y es ese que vos dijiste que uno debe crear un objeto para encapsular esos parámetros, Ok, ¿cierto? Digamos que yo creo un objeto. sí. Quien manda ese objeto
de alguna manera no tiene que recibir todos esos parámetros. Me explico. Ese objeto tiene 20 atributos. Ah, no, pero Estás creo que pasando eso ya una, está muy grande. No, 20 es muy grande, 20 es bueno, muy póngale grande. 7, 7, listo. Entonces, ese objeto tiene 7 atributos y muy bonita quedó la función que tiene solamente un argumento y ese argumento es el objeto con 7 atributos. Pero entonces, el encargado de mandarle ese objeto, de crear ese objeto, tuvo que haber sacado la información para crear ese objeto, ¿cierto? Ok, sí, Entonces, ese man, ¿cómo hace para saber? O sea, necesita traer la información de algún lado, ¿cierto? sí, sí. ¿De dónde sacas información? Claro que depende, es que depende de donde esté la función con los 7 parámetros, porque si tienes, por ejemplo, un formulario en una página web y le hacen submit al formulario, puedes sacar los 7 parámetros de esa data, ¿cierto? Pero no es lo mismo si, por ejemplo, necesitas 7 parámetros para llamar a un servicio web y tienes parte de los parámetros te llegan desde la vista, parte de los parámetros los tienes en bases de datos. Porque claro, ese método, como yo lo veo, ese método al final termina coordinando muchas cosas y teniendo un montón de responsabilidades para extraer toda esa data. Pero su responsabilidad de ese método puede que haya un método que traiga la data y se comunique con mucha gente. No quiere decir que no tenga una responsabilidad. Solo Eso. para hacer su trabajo tiene que hablar con mucha gente. Es como, hay veces yo pienso, ese ejemplo, ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es como si a uno le dicen que es el encargado de guiar a los clientes en una tienda, pero uno no conoce ninguna sección, sino que conoce a las personas que manejan las secciones. Entonces, cuando un cliente busque un producto, uno redirige el cliente hacia la sección y le pregunta a la persona encargada de la sección si ese producto está allí y si tenemos ese producto que el cliente está buscando. No quiere decir que yo tenga muchas responsabilidades, solo yo sé quién sabe de pronto acerca de dónde está ese producto. Así lo veo yo, no sé vos cómo lo veas, Luis. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos dices. Pero entonces mira que ese tercero ya empieza a asumir como más carga, tiene más responsabilidades, Sí, claro. porque tiene, o sea, él conoce más información. Sí, sí. Entonces mira que, por ejemplo, uno se ve tentado a decir, no hagas una función que reciba más de 7 argumentos, ¿cierto? Entonces, listo, le quita la responsabilidad de armar esa cosa a esa clase. Digamos que A es quien tiene esa función de 7 argumentos. Entonces dice, Sí, no, A va a tener ahora una función de un argumento y ese argumento es un objeto de esta, pues es una instancia de esta clase con 7 atributos. ok. Listo. Entonces B le pasa esa clase. Pero Sí. entonces B es ahora quien tiene la responsabilidad de conocer esos 7 atributos. ¿Sí me voy a entender? Entonces Sí, ya claro, ve al final cuando le llegue el objeto va a tener que desgranar muchas veces el objeto y sacar pequeñas partes de la información de ese objeto al final. entonces el man tiene, ya quitamos la responsabilidad de que A supiera todos esos parámetros, esa serie de parámetros, para que B ahora tuviera que saber de dónde vienen todos esos parámetros. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdadera, o sea, dónde está ese tema de no, es que solamente hay que pasar un parámetro? Porque entonces, Claro, porque yo como lo veo es de pronto cuando los extraes es difícil, pero digamos, si el día de mañana le tienes que agregar un nuevo parámetro o dos nuevos parámetros, es más fácil agregarlos al final en el objeto y no en todos los contratos. Porque si lo miras del lado que cada vez que cambies el contrato, que generalmente es una interfaz, tienes que cambiar todas las implementaciones, que es también el downside o la desventaja de las interfaces. Que un nuevo parámetro en esa interfaz tienes que ir a alterar N clases que la puedan implementar. Entonces también si es en una implementación concreta en donde se están extrayendo esos parámetros, claro, puede que como que también te toque hacer el cambio ahí, pero también es lo exponencial. Por eso digo, es como, todo es como un trade-off, un ventajas y desventajas, pero lo que decís, como que sí, al final alguien tiene que ensuciarse las manos. Es decir, alguien se va a ensuciar las manos, entonces, ¿qué tan conveniente es hacer eso o pasar los 7 parámetros de una vez? eso, entonces mira que yo creo que puedo señalar un punto muy importante que dijiste.
es más fácil modificar una interfaz que tiene solamente un argumento Sí, que modificar la interfaz que tiene 7 argumentos y ponerle uno más, porque entonces todas las implementaciones van a tener que cambiar. sí, claro. Entonces, como que se riega ese cambio. No es fácil centralizarlo por ese lado. Sin Sí, embargo, hay que ser consciente de que alguien se tiene que ensuciar las manos, tal cual como lo dijiste. O sí, sea, claro. hay muchas personas, conozco muchas personas que son como muy puristas, muy dogmáticas, como siempre lo digo, que dicen, no, es que tiene que ser de esta manera, no puede recibir más de un parámetro, pero entonces alguien se tiene que ensuciar las manos, ya sea un patrón de diseño creacional, ya sea una función que coordine eventos, ¿cierto? O una función que cree ese objeto, alguien tiene que ensuciarse las manos. Y más allá de eso, hay otro tema. Digamos que tienes una clase A que requiere el nombre de una persona para imprimir. Sí, Pues imprimir un mensaje. Hola, Oscar. sí, sí. Vos le mandas la clase a la persona. Depende. Porque si la persona si solo necesita imprimir, él solo debería conocer el nombre. Porque si no, le estoy dando más contexto del que debería. Porque él tiene Exacto. que saber que hay una persona al final. Entonces ahí atacharía el diseño como que existe esa clase, que existe esa persona. Eso. Estoy Es- de acuerdo con eso. Todo depende, pero puede haber un caso en que es como que eso pasa mucho y uno hay veces, y creo que es uno de los conceptos de por qué tener modelos por fronteras, o cuando uno define como la arquitectura de las capas, porque usar una clase en una capa. Y pasa mucho, porque al final no a todo el mundo le interesa la misma información. En estos días yo tenía una discusión y hablábamos de un tema muy interesante y era yo trabajo en aplicaciones Android como desarrollador, entonces en la aplicación teníamos ya muchas dependencias y el proyecto ha crecido, entonces tenemos que hacer una modularización, ¿cierto? Y uno de los ejemplos era los microservicios. ¿Cierto? La modularización en Android es un poco diferente a cómo funciona en el mundo de backend o con los microservicios. Tú al final un microservicio es como si fuera una aplicación entera, pero no hay un macro donde todos ellos funcionen. Mientras que en Android tú puedes tener microservicios, pero todos pertenecen a un macro y ninguno es algo sin todo el sistema. Todos pueden encapsular una funcionalidad, pero ninguno es capaz de vivir fuera de ese sistema, porque al final tienen cosas compartidas, comparten contexto. Mientras que en un microservicio, mientras que tú y yo definamos un contrato, tú y yo podemos trabajar independientemente. Entonces, ahí al final teníamos una discusión de si uno en cada uno de los módulos debería duplicar las clases o usar clases compartidas. Y es como lo mismo, como que al final si tú usas la clase de compartida, creas una dependencia y ninguno puede cambiar sin que el otro cambie. Pero si creas tus propias clases con solo la información que tú necesitas consultar y cada módulo llama a backend, ¿cierto? Sin tener eso centralizado, te puede dar un poco de independencia y tú puedes crecer por un lado y el otro puede crecer por el otro lado. Sí, ahora que lo mencionas, eh, eso está muy relacionado con lo que dicen en el libro de Arquitectura Limpia acerca de la definición de responsabilidad única, ¿Sí? ¿cierto? O sea, voy a citarlo, lo que dicen en el libro. En el libro dicen que un módulo, ya sea clase, función, lo que sea, solamente debe tener una razón de cambio, ¿cierto? No es el principio de responsabilidad única, no es que haga solamente una cosa, ¿cierto? Eso es ya lo estamos hablando acerca de las funciones y las funciones hacen una cosa, pero el principio de responsabilidad única tiene que ver con que tenga solamente una razón de cambio. Y en ocasiones, si los clientes o los usuarios o los actores son quienes provocan cambios en el sistema, al final un módulo solamente debe responder o ser responsable de un actor. Entonces, tal Claro, cual como claro. lo dices, yo no debería tener como una clase para los dos módulos, porque si yo tengo, o sea, cuando yo tengo una clase para dos módulos y digo, no, es que aquí me estoy ahorrando esta duplicidad,
en realidad lo que había era una duplicidad engañosa, pues Sí, una claro. duplicación engañosa, porque yo creía que era duplicado, pero en realidad, pues eran 2 actores distintos. Y tienen razones de cambio diferente, como vos decís. Ujú, Y eso qué bueno que mencionas, porque eso es lo como el libro de recomendado de este mes, que es de Pragmatic Programmer, en su definición de duplicidad, dice eso. Como que no todo el código que se ve igual o no todos los conceptos que se ven igual es duplicidad. Todo obedece a la razón de cambio. Si las razones de cambio de los dos métodos, de los dos módulos, de las dos clases, de las dos líneas de código son diferentes porque obedecen a conceptos diferentes, no es duplicidad, así se vea igual. Y es algo muy en cuenta. Y qué bien que mencionas esto, porque hay veces, Luis, uno no cae en cuenta, hermano, y todo esto al final de estos conceptos que tenemos, y creo que la manera de decirle a la audiencia de cómo abordarlos es, todos los conceptos en programación son orientados a la mejor mantenibilidad. Entonces, cuando Luis dice que solo hay que tener una razón de cambio, que eso es su única responsabilidad. Eso es ¿por qué? Porque el día que tengas que hacer un cambio en una, si una función, un método, un módulo tiene muchas razones de cambio, pues cualquier cosa que cambie te va a afectar ese método, o te va a afectar ese módulo, o te va a afectar esa clase. Por decir, si tienes una clase que maneja las transacciones de un banco, ¿cierto? Esa clase solo debería depender, por ejemplo, y tener la funcionalidad de administrar la cuenta, de agregar, retirar dinero de la cuenta, ¿cierto? O revertir una transacción. Pero si enseguida esa clase tuviera que manejar al usuario o sus métodos manejaran cosas del usuario, pues ya tendría dos razones de cambio. Cada vez que cambie el usuario, ella debe cambiar, y cada vez que cambie el manejo de la cuenta, ella debe cambiar. Entonces, al final, la responsabilidad única, como yo la veo, y obviamente el ejemplo puede ser quisquilloso, pero hablándolo a grosso modo, pues sería, hey, si cambia la cuenta, cambia la clase, porque ella es la que maneja la cuenta y es su responsabilidad. Ella no tiene que saber que un usuario existe, nada. Puede saber que existe un identificador, que es lo que diferencia a esa entidad, ¿cierto? De usuario. Puede saber el identificador para asociárselo a una transacción, pero nada más, no debe saber el resto de valores. Y también al final es la diferencia entre una entidad y un objeto de valores, que lo podemos hablar en otro podcast también. Que hay mucha tela por cortar por todo eso, Luis. Eso ahí sí, sí, claro. es Mm, candente. y mira que, por ejemplo, hablando de este tema del principio de responsabilidad única, nosotros tratamos de acotar mucho los sistemas. ¿A qué me refiero con esto de acotar los sistemas? Dice que es Tratamos de, acotar, Luis, que es acótame esto. tratamos de establecer fronteras claras entre varias partes del sistema. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo tengo una parte de mi aplicación Android, iOS o lo que sea, que tiene una base de datos, procuro que todo lo que sea de la base de datos quede aislado. La meto en un rincón, digo, esto es de la base de datos. Los modelos de base de datos no deberían llegar hasta la vista. Exacto, Y una de las razones es porque, hombre, yo estoy seguro que si un modelo que está ya de la base de datos llega hasta la vista, no falta el desarrollador que diga, ay, jue madre, voy a ponerle aquí una variable booleana porque aquí me serviría en la vista que tenga un booleano, a pesar de que en la base de datos no se necesitaba, exacto. ¿cierto? Sí, empiezas a mezclar el concepto al final y es un error muy común. Claro, claro, y ahí es donde va el tema de los actores. Hay una parte de la aplicación que es el repositorio, digámoslo así, o más bien, digamos, una clase cualquiera encargada del manejo de los datos que debería ser la única encargada de la administración de esas clases, pero que por un mal diseño resulta siendo, o sea, esas clases resultan siendo compartidas por muchas otras clases. O sea, no solamente el repositorio entre comillas, sino la vista o, o el Sí, no. presentador. Y lo que tú dices, Luis, si por ejemplo, eso no sé, yo lo veo hay veces mucho en las aplicaciones web, en las aplicaciones en parte de backend. Hoy en día lo veo más, puede ser porque siempre veo más proyectos de Android. Cuando veo unos pocos de juego backend se me aparece, me perdona las personas que Ujú, trabajan en él si no es así, hago la aclaración.
Ujú. Pero me pasa que hay veces veo que las transacciones de las bases de datos o ese tipo de cosas o llamar a otros servicios siempre pasa como en el controlador, ya sea de Banken en el controlador que recibe la petición o casi en el controlador que maneja la vista. Entonces, cada vez que vayas a cambiar la tecnología con la que haces ese llamado, la tecnología con la que administras la base de datos, te va a tocar ir a tocar esa clase de la vista y no se debe. ¿Cierto? Porque entonces ya es como que, uy, pues la tecnología termina guiando tu proyecto, ¿cierto? Y al final la base de datos es un detalle. Sí, por ejemplo, yo quiero que haya pelea, porque aquí eso está muy suave la discusión. No, no, hágale. Las funciones lambda pueden o no tener arquitectura limpia, pues como esta distinción de las que estamos hablando. Sí, Para mí solamente claro. es una, ¿y por qué? Es una función, no. ¿Cómo así que es una? Pero las funciones también, es que es como yo en estos días veía, en vez de un proyecto que estaba inyectando clases, estaba inyectando funciones, ¿cierto? Digamos que tenías una clase y hay veces tienes la responsabilidad o la entrada de la clase que es solo un método. Entonces, en ese proyecto decían, pues esta función representa el concepto que para ti es un objeto, ¿cierto? Está encargada de una funcionalidad. Pero, digamos que esa función que está encargada del manejo de los datos, pues no se debería colar en la vista tampoco. Porque entonces cada vez que esa funcioncita pequeña cambie, pues me va a tocar ir a cambiar la vista. Debería haber alguien como intermedio que sea el que no cambie. Ellos tenían como un controlador, lo llamaban intermedio, que hacía la combinación o la composición de varias funciones, porque al final habían procesos que se encargaban, se componían de varias cosas, ¿cierto? De varias acciones. No era tan lineal como que solo tenías una acción y pasaba, sino que había que hacer más interacción. Pero digamos, en estas funciones lambda, bueno, para los que no saben, las funciones lambda son una especie de un servicio serverless, pues es como Ah, no, Luis, pero es que ah, estaba confundido yo. Usted está diciendo las funciones lambda son las las de de Firebase o AWS. las funciones Ajá. que estaba pensando que eran las funciones lambda, pero las que puedes tener como una función de Ah, las alto lambda de orden. Android. Sí, Ajá. o las funciones de alto orden Ujú, o los lambda de JavaScript, ¿cierto? Que ujú. es, que es, que sin declarar la función, pues sí, ya entiendo. Bueno, entonces en el tema de AWS, Sí, sí. eso es solamente datos, o sea, eso es un backend. Entonces, yo ahí no tengo que poner capas. Si hago una función lambda, la función lambda puede hacer todo ahí. Pero yo no, eso no ¿Por se qué puede, no? Luis. Marica, porque claro, es lo mismo. Yo en estos días tengo una aplicacioncita de amigos. Los amigos son, no tengo uno en esta mesa, casi siempre tengo uno, pero los amigos son unos muñecos de Nintendo que usa uno para cuando está jugando los juegos, los pone en los controles y le dan bonos en los juegos, en fin. Entonces hay varios servicios donde yo traigo la data y uno de esos servicios pues necesita autenticación de doble factor. Y yo necesitaba hacer un servidor. Y yo, me daba pereza ponerme a hacer el backend, que el servidor no, necesitaba hacer un API para hacer eso desde mi aplicación, comunicarme al API, que el API interactúe con el servidor de ellos porque yo no puedo desde el cliente. Entonces yo dije, no me voy a poner a hacer un poco de infraestructura para un llamado. Voy a hacer una función, una función lambda, ¿cierto? Una función en Firebase fue donde la desplegué, en un lambda en AWS, sino pues en Firebase la llaman funciones. Entonces llegué y la hice en el proyecto y la desplegué, pero luego yo caí en lo mismo. Claro, al final la función no voy a poner el llamado quemado en la función y ya. Pues me toca crear a alguien que se encargue de hacer el llamado web, porque independientemente de lo que haga mi función, que es la entrada, independientemente de lo que ella haga, cómo ella haga el llamado es un detalle, ¿cierto? Ella tiene que hacer un llamado y esa es su función. Ella tiene que mandar a ejecutar eso, pero quién lo haga y cómo se haga, la función como tal que yo copie en el archivo principal, pues ella no debe saberlo, debe haber otro fichero que se llame repositorio, manejador, lo que sea. De modo que si el día de mañana yo tengo que cambiar
de Ajax a cualquier otro servicio, usar request de Node nada más, pues yo lo puedo hacer y no me toque tocar la función, porque la función tiene otra data sensitiva, por ejemplo, que es la configuración de la función en el entorno, que si yo me pongo a tocarla mucho, pues puedo alterarlo. Entonces es como que Pero cada que ese, toque la función me es más difícil, entonces es más fácil encapsular las cosas en cosas separadas, en clases pero esa separadas. función lambda no es el detalle. O sea, ¿yo para qué necesito ponerle otras funciones si esa función lambda ya es el detalle? Pero como que es el de... O sea, No, es ¿por que qué la no? función lambda al final es como la vista, es el dispositivo de entrada y salida. Es como quien va a imprimir, yo lo veo como si la función lambda fuera la vista. Pero si yo ahí en la lambda, si yo en la lambda ahí puedo hacer como llamados de base de datos y también peticiones, a mí nada me detiene a poner todo ahí en esa función. Pues, pero Luis, si tú Es el lo pones ahí, servicio. imagínate lo siguiente, imagínate que donde tú estás desplegando la función en AWS, ¿cierto? Tú tienes todos los llamados en la función, en el lambda. Y donde el AWS algún día dice, no, no vamos a soportar más la base de datos que usa Luis. Vamos a soportar esta otra nueva. Entonces, claro, usted porque AWS en su negocio no quiso seguir soportando la base de datos que usa Luis, le va a tocar ir a coger su función lambda y cambiarla de pe a pa completamente, ¿cierto? Porque usted no tenía insolado eso. Y cada vez que usted vaya y toque ese archivo, es seguro que se lo va a tirar. Porque uno generalmente cuando está refactorizando muchas cosas o, o cosas muy grandes, pues tiene esos riesgos. Cada vez que uno toque un archivo, hermano, es riesgo de que algo que está funcionando deje de funcionar. Pienso yo, no sé Luis, cómo lo ves o si te gustaría seguir haciendo todo ahí en la función lambda, pero yo lo veo como un riesgo, hermano, como que al final es lo mismo que los controladores de las API. Al final un request a una API llega a una clase. Pero si tú dejas todo eso en esa clase, hermano, pues esa clase crece demasiado. Sería muy difícil dividir las responsabilidades y saber cómo qué porción del código está encargada de qué, la legibilidad de esa función. Entonces, Pero cada si vez yo en que quiero... Java, por ejemplo, yo en JavaScript no tengo clases, entonces yo qué clases voy a hacer? El controlador es solamente una función. Yo no Digamos, sé, en pero Node.js es un middleware y ahí hago todo, el middleware hace todo. no, uno crea módulos y los va exportando, vas exportando funciones encargadas de responsabilidades como específicas. Es decir, Entonces puedo hacer funciones, o sea, a pesar de que no tengo clases, puedo hacer funciones que hagan ciertas cosas, ¿cierto? sí, claro, puedes crear. Yo me acuerdo, cuando yo he hecho cosas en Node, lo que yo hago es que creo módulos, ¿cierto? Que tienen una responsabilidad y exporto, hago lo mismo que uno hace con una interfaz, ¿cierto? Mi módulo puede tener muchos métodos, pero solo exporto ese módulo, métodos específicos que mis clientes necesitan contener. Pero yo en el mismo módulo puedo tener 50 clases, pero al final yo en el export solo hago visible lo que quiero que otros vean. Y ahí están esas responsabilidades y los módulos los combinan y es algo que todos usamos todos los días. Porque cuando, por ejemplo, en Node, tú instalas una librería npm install y la usas en un archivo, pues tú estás en cápsula, tú estás usando responsabilidades o funciones que alguien ya más encapsuló que alguien más encapsuló en un módulo. Entonces creo que, mira, si nos ponemos a verlo así, las meras librerías que usamos todos los días nos dan el señuelo. Ok, yo sé hacer esto. Tú no tienes que saber cómo yo lo hago. Déjamelo a mí, ¿cierto? Y en el caso, bueno, no es un framework, bueno, JavaScript, ¿cierto? Que no es orientado a objetos. Pero entonces quiere decir que yo ahí no puedo aplicar patrones de diseño, ni tampoco puedo segmentar las cosas, No, pues, pero es que qué bueno que yo estaba pensando, Luis, hoy en lo mismo, ¿cierto? Yo me empecé a leer Domain Driven Design y, y todo lo que mencionabas de Clean Architecture, hay veces encuentro una gente que puede estar o no de acuerdo con Clean Architecture, que puede estar o no de acuerdo con el autor, Robert C. Martin, y que pueden decir, hey, no comparto esos conceptos. Cuando yo empiezo a leer Domain Driven Design, hay un punto donde dicen como que la mejor manera de modelar el dominio o de llevar el dominio a la implementación y mantenerlos sincronizados es con una arquitectura de capas, ¿cierto?
Si alguna vez has visto este tipo de arquitecturas, se llaman arquitecturas empresariales. Generalmente las aplicaciones empresariales siempre se ven muy parecidas. Se mencionaba en el libro de Fowler de Enterprise Architecture. Y el man empieza a describir, tienes una capa de presentación, tienes una capa de modelos, tienes una capa de infraestructura, tienes una capa de controladores y las responsabilidades están bien definidas, las capas de arriba solo le pueden hablar las de abajo no le pueden hablar a las de arriba. Y yo veía, al final son las mismas reglas, son los mismos conceptos, ¿cierto? Como que el concepto siempre ha estado ahí, ese libro se escribió como en el 2000, 2003, y siempre el concepto ha estado ahí. Y todas Pero las eso solamente, arquitecturas tratan de respetar lo mismo. Y eso no es solamente para lenguajes de programación orientados a objetos. Eso no, es sí, para eso es cualquier solamente para sistema. programación No, orientada a no, no. objetos. Eso es para cada sistema, porque al final, cuando tú tienes una aplicación y la quieres escalar y hacer mantenible, tienes que respetar unas mínimas reglas. Dime si tú tienes todo el código solo en una clase, ¿cómo vas a expander eso? ¿O cómo lo vas Bueno, a mantener sobre el tiempo? Al final tienes que respetar. Hay veces yo veía y veo uno, por ejemplo, en React, ¿cierto? Como que la gente usa, yo sé que Redux ya está pasando y hay otras nuevas cosas, pero uno ve que siempre las implementaciones de Redux son muy normales, ¿cierto? Son muy formales, como a lo que está en la documentación de React o la documentación de Redux. Pero al final, para mí, cuando yo estaba pensando, y al final eso es un detalle, eso es una implementación de un patrón de presentación, ¿cierto? De cómo es la reactividad entre el modelo y la vista. Pero eso no quiere decir que no tengas que hacer otra parafernalia y tener múltiples capas, que es como la diferencia, es que una arquitectura es algo más grande, ¿cierto? Al final, como presente las cosas, es solo un detalle de esa arquitectura, es un detalle de una de las partes de las capas. Pero bueno, si quieres que las cosas sean buenas, tienes que tener ciertas reglas, pienso yo. bueno, entonces, muy bonito lo que estás diciendo, pero ¿cómo aterrizo yo, por ejemplo, esto en C cuando yo voy a escribir un programa de un microcontrolador, por decir algo? Ahí no se pueden aplicar capas de nada. Yo de ese lo que me acuerdo es que, claro, ¿no? Uno en C, uno puede crear un fichero, no me acuerdo si es el H o el M donde yo expongo la funcionalidad. Entonces puedo crear ficheros que tengan las funcionalidades muy resumidas, ¿cierto? Una clase que se encargue de algo y las voy exponiendo y las voy pasando y voy pasando punteros a los otros objetos. Porque claro, es más fácil. Yo creo que incluso en el proyecto este no sé si es el primer proyecto que se fue a la NASA, el que publica a la Luna, que es que se fue a la NASA, el primer satélite que llegó a la NASA o el primer cohete, publicaron el código en GitHub, que es en código Assembler, y eso está separada la funcionalidad de muchas clases, tiene una organización, tiene una arquitectura del proyecto, y es en código Assembler. ¿Cierto? Que es más difícil estructurar, pero incluso en estas cosas siempre ha habido, y eso no me acuerdo cómo es el nombre del paradigma, pero eso ni es orientado a objetos, eso es como programación estructurada, debe ser algo así. Entonces, siempre el concepto ha existido, porque siempre en la ingeniería de sistemas, en el desarrollo de software, en las ciencias de la computación, ha existido la necesidad de organizar mejor los sistemas con el fin de mejorar la mantenibilidad, entendiendo que la mayor parte del mantenimiento y del código que hay que escribir se hace después de que se hace un release a producción, no antes. Entonces uno hay veces en la construcción puede pensar, no, es que aquí es la parte TS y yo voy a sacar esto a producción y hasta ahí va a llegar. No, ahí apenas estás empezando. Cuando sales de producción, las aplicaciones de verdad que tienen éxito, ¿cierto? El resto de proyectos, pues, si uno no los mantiene, fracasan, pero las aplicaciones siguen creciendo y necesitan adaptarse a nuevas cosas del mercado, a nuevas necesidades de los clientes. ¿Cierto? Uno ve los productos y uno puede verlas. Hoy en día un producto de desarrollo de 2, 3, 4 años es un MVP. Y es un MVP lento, pero está intentando aliar partes muy pequeñas de un negocio. Y generalmente son startups que empiezan con 10 empleados, 100 empleados. Pero cuando llegas al punto en que ya tienes 500 empleados, 1000 empleados,
solo haces crecer y solo sigues creciendo y creciendo. Entonces, ¿cómo mantienes eso con el tiempo? Y si tienes todo en una clase, ¿cómo lo mantienes en el tiempo? Entonces, al final yo pienso que todo nace es de mejorar ese mantenimiento y teniéndolo en una clase, pues obvio, había una historia y qué pena lo hice ahí por alargarme, pero hay una historia de Adelante. alguien que hace, que tenía una aplicación para la gente que trabaja en diferentes países de mochileros y trabaja en los cafés. Él daba en la aplicación como la guía, ¿cierto? Como, si vas a venir a trabajar a Australia, estos son los cafés donde puedes buscar, ofrecía un mapa y era una super aplicación y lo usaba todo el mundo. Y el man un día subió el código y todo estaba en una clase y todo el mundo lo criticaba. Y el man como que, pero pues estoy haciendo billete. Entonces también es como que, claro, esto no te va a asegurar que teniendo todo esto, pues tu aplicación vaya a ser un éxito. Eso depende al final de muchas cosas del negocio, ¿cierto? Pero mitiga riesgos, pienso yo, y te ayuda a crecer más rápidamente. Me imagino que si este tipo quiere crecer y se vuelve pues una locura y llega gente que quiere monetizar el negocio y convertirlo en algo como Instagram, pues el man se va a meter una estrella, ¿no, Luis? Sí, Oscar, bueno, para ir cerrando, tengo dos preguntas, así Sí. muy corticas que vos hablas un montón. Sí, sí, no, no, yo soy una lora. Primero, ¿cuál crees que sería o cuáles crees que serían los errores más comunes de cuando uno está desarrollando y está empezando en este mundo del desarrollo? Está dura, esa pregunta está dura, Luis. No sé si Sí, dices tú cuáles piensas tú que son los errores y yo voy pensando la respuesta, porque esa pregunta es buena y creo que nos la hizo uno de nuestros seguidores. Nos la hizo cuando preguntábamos y quería que habláramos un poco de esto. No sé, Luis, si tú vas contestando mientras yo pienso. yo creo que uno de los errores más grandes es creer que se las sabe todas. Uno no sabe nada. Y cuando uno reconoce que uno no sabe nada, estudia, lee, indaga, asiste a conferencias, pregunta a los compañeros, comparte conocimientos. Si uno cree que se las sabe todas, uno se queda con lo poquito que sabe. Y este mundo es enorme. Yo creo que también hay lo que uno puede hacer y los errores que uno puede cometer cuando empieza es querer avanzar muy rápido. ¿Qué quiero decir con eso? Como que tú empiezas en la tecnología y en vez de masterizar o volverte muy, muy bueno en lo poquito que vas aprendiendo, quieres correr sin saber caminar del todo. Entonces, claro, después cuando ya vas corriendo como esos garetes que se van cayendo, que uno los ve que parece que se están desbaratando. Pero claro, porque va corriendo sin muchas bases. Entonces, en algún punto cuando te canses, pues te vas a caer al suelo. ¿Cierto? Te vas a ir al suelo porque no aprendiste a controlar tu equilibrio. Entonces yo hago como esa analogía que puede pasar hay veces en la programación, que uno quiere ir muy rápido y aprende a hacer algo y no termina de comprender el concepto y se mueve a otro tema y se mueve a otro tema. Cuando vos vas a ver después de 3 años, pues sí, sabes un montón de todo, pero no sabes como los fundamentos. Y muchas veces con la misma rapidez que se mueve esto, como vos decías, Luis, lo único que se nota al final de todo es que los fundamentos siempre permanecen. La tecnología varía cada mes, cada año, cada día, ¿cierto? Yo le decía a alguien como que, salió esto nuevo de Android. Yo como que, sí, pues cuando lo necesite lo aprendo, ¿cierto? Yo sé que pues le dedico el tiempo y no me debe costar mucho entender el concepto, pero los fundamentos, los principios de programación, los principios de arquitectura, esos no cambian cada mes, terminan siendo los mismos. Bueno, ahí la última pregunta para ir cerrando. Yo tengo un código viejo, muy viejo, que no tiene pruebas. Métalo en ancianato, marica. ¿Qué tengo que hacer yo para poder hacer modificaciones en ese código? Primero hacerle las pruebas. Va a asegurarse, como yo lo pienso, Luis, es como asegurarte al menos de que ese código funciona, porque yo siempre que voy a tocar un código viejo, un código que no comprendo, siempre digo es como que, ¿y esto qué es lo que hace? ¿Y cómo voy a saber si después de que lo arregle va a seguir haciendo lo que hace? Entonces hay dos formas.
o lo pruebas manualmente, haces un manual de todos los posibles casos que tú creas que comprendes, o le haces pruebas al código que al final tiene la verdad y después lo cambias. No sé tú, Luis, ¿qué piensas ahí? Yo pienso exactamente lo mismo. Pues el código viejo es horrible, pero alguien tiene que ensuciarse las manos. Sí, Y claro, antes sí, de hacerlo, hay que hacer pruebas para garantizar que eso no se va a dañar. O sea, el mundo real es distinto a los libros, como ya lo habíamos hablado. sí, sí, En los libros te dicen, no, pruebe, pruebe que eso es lo mejor. El mundo real tiene código que no está aprobado. sí, Lo único que claro. tiene que hacer, monte la prueba sobre la función o las funciones o las clases que tenga que modificar y luego modifique, ¿cierto? Si las pruebas siguen pasando, todo está bien, ¿cierto? Eso le da No, la garantía de que sigue, no se ha dañado nada. y hacer pruebas no es fácil, Luis, y yo creo que todos quisiéramos hacer pruebas, lo único es que es difícil, es un tema difícil, pero hay que tratar de meterle. Como decíamos, es algo que a pesar de que la tecnología cambie, siempre vas a tener que hacer pruebas para asegurar el código. Porque Sí, es duro, y enfrentarse a un código y uno hacer una modificación, uno es como con miedo, ¿no? Uno es como que, uy, voy a meter esto aquí, pero no sé si va a funcionar, Y no, marica, eso es un viaje. Eso ahí, ojo, gente, y métanle a las pruebas. Díganos, dejen en los comentarios si no saben hacer pruebas en Kotlin, en Swift, ¿cierto? Hasta en JavaScript aprendemos que el concepto debe ser el mismo y hacemos secciones uno a uno con ustedes. Podemos hacer unas secciones de 15, media hora y tener conceptos. Déjenos saber si les interesaría hacer esa dinámica. sí. No, y de hecho creo que podemos dedicar un episodio entero a hablar de pruebas. Es un Sí, tema sí, muy, muy bueno y es muy importante. Y a veces uno cuando está empezando cree que no es necesario hacer pruebas, pero en realidad las pruebas nos dan la confianza o seguridad a la hora de hacer un cambio sobre el código. Entonces, eso es muy bueno y uno solamente se da cuenta cuando ya lo ha probado. claro, claro, es que es lo que te decía, como que de pronto ir despacio, ir cogiendo todos esos conocimientos bases, más que por tratar de ir con lo que es tendencia, tratar de ir con lo que es las bases de todo, con los principios. Creo que tú puedes saber cualquier lenguaje de programación, pero si entiendes los principios básicos, pues te adaptas. Y yo creo Sí, que hoy en día, Luis, no hay nada seguro y la tecnología va a seguir cambiando, pero vemos, como yo decía ahorita, que libros escritos hace 20 años, hace 30 años, siguen teniendo el conocimiento que todos necesitamos y que no ha cambiado eso. es correcto. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Si han llegado hasta este punto, felicitaciones. Nos alegra mucho que hayan participado de este episodio. Si tienen algún comentario, sugerencia, duda o que no están de acuerdo, digan, no, este hijo de madre no tiene la razón. Por favor, escriban en los comentarios. Nosotros los leemos todos, tratamos de comentarlos todos y también de traer esos comentarios a los episodios. Claro, Y claro, y no, y muchas gracias a todos por seguirnos y por estar aquí pendientes. Y déjenos saber qué piensan y compartan con nosotros en nuestras redes sociales. bueno, y por cierto, la dinámica de hoy era un poco diferente a las anteriores. Esta vez era como tratando de darle, pues ametrallar a Oscar contra la pared, como de pronto alguna vez se puedan sentir en el trabajo o en alguna discusión. Díganos cómo se sienten. Sí, ¿Qué responderían ustedes? si están de Eso, acuerdo conmigo, realmente no, realmente me equivoqué para también saber y contrastar las opiniones que al final es lo que nos hace crecer. sí, hagan de cuenta que están aquí con nosotros en el pub. Sí, sí, Bueno, sí, no, aquí estamos todos y no, Luis, vamos a seguir, hermano, tomando aquí en el texto y conversando. de una.